la profesora María Ángeles Rueda y, bueno, pues en fin, con las diversas ponencias que están también en el programa. Por cierto, a mí me toca el primero de esta tarde intervenir. Bueno, sí que puedo adelantar que las intervenciones se han ordenado más por sentido de oportunidad y de agenda de los que participamos en las ponencias, en las diversas presentaciones, que por otro criterio. Al fin y al cabo, pues todo forma del proyecto y todo esto se va a integrar, como decía, en el trabajo final que se expresará en una monografía. Bueno, pues sin retrasarnos más, ya que si tenéis el programa a la vista, en todo caso está la página web de la cátedra. Ahí en la primera página pues veréis que está reflejado las actividades de este proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y de Universidades y ahí podréis bajarlo si no lo habéis bajado ya. La primera intervención ha habido un cambio que corresponde a Aliuska, Eduardo y Elena Atienza. Ha habido un cambio porque van a intervenir mañana. Me ha escrito esta mañana la profesora Elena Atienza que no se encuentra muy bien y que preferiría esperar a mañana para ver si se encuentra mejor. Con lo cual, pues en su lugar, para así que no haya distorsiones en la programación, pues va a intervenir esto, pues otra persona en su lugar, otro del investigador del grupo de este proyecto y que estaba precisamente prevista su intervención para mañana. El ponente es Carlos Trincado, que nos va a hablar de los análisis de la jurisprudencia penal española en relación con la ciberseguridad. Conclusiones críticas. Aquí, claro, pues las conclusiones tienen que, bueno, como él nos va a decir, pues se basarán en los resultados de ese análisis jurisprudencial. Que yo creo que hay cosas muy interesantes que aportar. Cuando quieras, Carlos, y ya sabes el tiempo que dispones, así que son 20 minutos. Carlos. Vamos a ver. Carlos, no te oímos. Tienes quitado el micrófono. Ahora lo tienes puesto. Sí, ahora. Venga. Ahora, profesor. Sí. Vale, pero disculpad. Vale, buenos días. Muchas gracias, profesor, por la presentación y por la oportunidad de participar en estos seminarios. Bueno, como se ha adelantado, bueno, pues en esta presentación voy a tratar la jurisprudencia penal española en relación con la ciberseguridad. Bueno, en el marco de este proyecto de investigación en el que está incluido este seminario, uno de los hitos era la elaboración de una base de datos de jurisprudencia relacionada con delitos contra la ciberseguridad. Esta búsqueda se ha realizado a nivel España, Europa y supranacional, pero para esta ponencia nos vamos a centrar únicamente en la jurisprudencia española relacionada con esta ciberseguridad. Déjame un momento que voy a compartir la presentación que tengo. Vale. Bien. Pues empezando con la presentación, pues por ataques contra la ciberseguridad, siguiendo la terminología utilizada por el Convenio de Budapest, nos referimos a aquellos que atentan contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas informáticos. La búsqueda de la jurisprudencia la hemos limitado a sentencias dictadas desde la reforma del Código Penal de 2015, que es en la que se realizaron las principales modificaciones en estos delitos, y únicamente aquellos delitos en los que se afecta directa o indirectamente estas dimensiones de la ciberseguridad y, por tanto, no se analizan todos los que podríamos llamar ciberdelitos o delitos cometidos a través de sistemas de información. Por ejemplo, aunque el delito de descubrimiento y revelación de secretos está orientado a proteger el bien jurídico intimidad,
Hoy en día, la mayoría de los casos en los que es necesario acceder a un ordenador o sistemas informáticos para cometer este delito, bueno, hoy en día es necesario acceder a estos sistemas informáticos para cometer este delito. Y por ello, otros delitos, como las injurias cometidas a través de redes sociales, no están incluidos, aunque se cometen a través de Internet. Por cuestiones de tiempo y espacio, en esta presentación nos vamos a centrar únicamente en los delitos contra la seguridad de los sistemas de información introducidos y modificados con la reforma del Código Penal de 2015, que serían los delitos del artículo 197 bis, el de intrusión en sistemas informáticos, y el del 264 bis, el de interrupción o obstaculización de sistemas informáticos. Pasando a la jurisprudencia del artículo 197, del delito de intrusión ilícita en sistemas informáticos, pues bueno, hay que comentar que, a pesar de que han transcurrido 7 años desde la reforma, no encontramos una gran cantidad de pronunciamientos en los que se aplique este delito. Muestra de ello es que, por ejemplo, el pronunciamiento más relevante que encontramos a nivel del Tribunal Supremo, encontramos esta sentencia de 8 de octubre de 2020, y digo que es más relevante porque es el único que he encontrado en el que se condena por este delito por este tribunal. El supuesto de hecho se puede resumir básicamente en que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedió sin autorización y utilizando las claves de unos compañeros a bases de datos policiales. El Tribunal Supremo considera que se comete el delito en este caso porque, primero, se vulneraron las medidas de seguridad porque se utilizó la contraseña de los compañeros para evitar su posterior rastreo y, en segundo lugar, porque se considera que concurren los requisitos del delito porque se produjo un acceso a datos en un sistema informático. Bien, aunque se puede considerar correcto el resultado, sí que llama la atención cómo describe el Tribunal Supremo los elementos del tipo en este delito, porque, como bien sabemos, desde la reforma de 2015, el artículo 197 bis lo que dice es que se tipifica como delito el acceso ilícito a sistemas informáticos, no a los datos que, si cumplen el criterio o los requisitos de ser datos reservados contenidos en un registro informático, estarán tipificados en el delito de acceso a datos reservados del 197.2. Surge aquí la duda, entonces, de si no se debería haber aplicado en este caso este artículo, el 197.2. En este caso, no se aplicó este delito y se aplicó el de intrusión de sistemas informáticos porque, de acuerdo con el relato de hechos realizado por el Tribunal Supremo y por los tribunales de instancia, parece que no se afectó a la intimidad. No se produjo un acceso en perjuicio de un tercero. A pesar de que en este caso se produjo el acceso a bases de datos policiales y demás, que hay otra jurisprudencia en la que sí que se condenan hechos similares, pero como en este caso no se considera vulnerada la intimidad de ningún sujeto, no se aplica este y sí que se aplica el delito de intrusión en sistemas informáticos. No obstante, sí que encontramos más sentencias a nivel de audiencias provinciales e incluso de juzgados de lo penal, aunque estas últimas ya sabemos que como no suelen subirse a las bases de datos de jurisprudencia, no encontramos tampoco demasiadas. Pero a nivel de audiencias provinciales sí que encontramos, y más o menos hay dos bloques de casos que se repiten con cierta asiduidad. Por un lado, el bloque de delitos del delito de acceso ilícito a sistemas informáticos cometido por empleados o antiguos empleados de una empresa o organización que acceden sin autorización al sistema informático de la empresa. El otro bloque sería el de estudiantes que también acceden sin autorización a la intranet o a aplicaciones de la universidad en la que estudian, utilizando los perfiles y con las claves de sus profesores. Una de las cuestiones que era debatida por la doctrina en relación con este delito era cómo se debía interpretar el requisito de la vulneración de las medidas de seguridad. Pues bien, como hemos visto en el tribunal, bueno, una parte de la doctrina comentar que defendía que en estos casos era necesario que la vulneración de medidas de seguridad supusiese una especial energía criminal, una especial actuación criminal. Sin embargo, como hemos visto en el anterior caso, en el del Tribunal Supremo y en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, se considera que se vulneran las medidas de seguridad simplemente por utilizar las claves de otra persona sin su autorización. Incluso profundiza más en este caso la Audiencia Provincial de Madrid, que indica que, aunque no fuesen renovadas las contraseñas, que es una medida típica o básica de seguridad, el renovar las contraseñas cada
varios meses para evitar que estas sean vulnerables o evitar posibles vulnerabilidades. Y incluso profundiza más, sin que sea necesario que se utilicen medios subrepticios o ilícitos para obtener las claves. Esto, la verdad, es que no es que se produzca en todos los casos, porque también encontramos otros en los que sí que se realizan o sí que se utilizan estos medios subrepticios o ilícitos. Tenemos esta, por ejemplo, sentencia del Juzgado de lo Penal de Valencia, de 24 de septiembre de 2020, en la que un estudiante utilizó un dispositivo keylogger, que básicamente es un programa o un dispositivo que, conectado al ordenador, permite captar las pulsaciones del ordenador. Como vemos en la animación que sale, aunque quizás... Sí, vale, la animación se ve. Que todo lo que se teclea es registrado por el programa. Entonces, de esta manera se pueden conocer las claves. Bien, otro de los contenidos o debatidos por la doctrina en relación con este delito es el del bien jurídico protegido. Como se comentará en otras ponencias probablemente, está el debate en el artículo 197 bis si el bien jurídico protegido es la intimidad o la seguridad de los sistemas informáticos o la ciberseguridad. Bien, pues el Tribunal Supremo, en la única sentencia que se ha pronunciado sobre esta cuestión, no termina de tener una postura clara. Hace una especie de remix y dice que dependiendo, parece que a gusto del consumidor, cómo se conceptualiza el ataque, si se considera que el bien jurídico protegido es la seguridad informática, sería un cracking institucional en ese caso, porque se estaba afectando a una institución pública, o si se considera que es el bien jurídico protegido es la intimidad, sería un cracking, pone a la intimidación, pero entendemos que es a la intimidad. Se termina de enfangar más el asunto cuando termina diciendo que se habla en estos casos también de una especie de allanamiento informático que parece recordar a esa postura que defiende parte de la doctrina que considera que el bien jurídico protegido en estos casos sería el domicilio informático. Que si bien es cierto que es una posibilidad, porque en otros países, por ejemplo, en Italia está regulado así este delito, como una especie de, está regulado como el domicilio informático, aquí en España la doctrina tiende a considerar que no sería acogible. Encontramos también una continuación de este debate entre las audiencias provinciales sobre esta cuestión del bien jurídico protegido, en el que, encontramos las sentencias que en general tienden a considerar que sería la intimidad el bien jurídico protegido en este caso y no la seguridad de los sistemas de información. Encontramos incluso una de la Audiencia Provincial de Vizcaya, aunque hay que comentar que es anterior a la reforma de 2015, en la que dice que el bien jurídico es el domicilio informático de una persona. Bien, pasando a la jurisprudencia del artículo 264 bis, el de interrupción y obstaculización de sistemas informáticos, pues bien, encontramos dos cuestiones que vamos a comentar. La primera es el problema de la graduación de la gravedad, que es una cuestión que ya la doctrina indicaba acerca de este delito desde la reforma de 2015, las dificultades que puede haber por la manera en la que está tipificado y estructurado, determinar la gravedad del hecho, cómo subsumirla en los diferentes tipos y subtipos que presenta este delito. Por un lado, vamos a ver el delito de una manera un poco esquemática. Tenemos el 264 bis en el apartado primero. Está el tipo básico que tipifica como delito a quien interrumpir o obstaculizar un sistema informático de manera grave. En el segundo párrafo de ese mismo apartado encontramos un tipo agravado que se aplica cuando se perjudique de forma relevante la actividad normal de una empresa o administración pública. En el apartado segundo, el 264 bis, encontramos el tipo superagravado, podríamos llamarlo así, que se aplicará cuando se den las circunstancias recogidas, realiza una remisión al delito de daños informáticos en el 264.2, entre las que nos vamos a detener únicamente en dos, en la de daños de especial gravedad o afectando un número elevado de sistemas y la de la utilización de los medios del artículo 264 ter. Recordamos que los medios del 264 ter básicamente son programas informáticos utilizados o diseñados
la adquisición de programas informáticos o contraseñas para cometer los delitos de daños informáticos o este del 264 bis de interrupción de sistemas informáticos. E incluso dentro de este 264 bis 2 hay otro apartado en el que se puede subir la pena en un grado si los hechos revisten extrema gravedad. De tal manera que encontramos un tipo básico cuando el delito se comete de manera grave, cuando hay daños de especial gravedad, cuando se perjudica de forma relevante y cuando hay extrema gravedad. Esto ya era, como comentaba, criticado por la doctrina por la gran indeterminación a la hora de determinar esta gravedad. Pues bien, si nos vamos a sentencias, encontramos, por ejemplo, esta de la Audiencia Provincial de Navarra, en la que se realiza un ataque de fuerza bruta, que es un tipo de ataque de denegación de servicio, en el que se realizan 1000 solicitudes por minuto contra un sistema de autenticación a una administración pública. En este caso se consideró que concurría esta gravedad del resultado y es más, se considera aplicable el tipo agravado de perjudicar de forma relevante la actividad normal de la administración pública. Por un lado, porque se produjo una pérdida de rendimiento de la plataforma, ya que primero se ralentizó su funcionamiento, llegando al final a no estar disponible, se bloqueó el acceso de varios usuarios y además implicó la paralización de un proceso de asignación de plazas para maestros interinos porque el proceso de asignación de plazas utilizaba esa plataforma de la administración pública. Es interesante, perdón que aquí se corta un poco por las imágenes, que no se hace referencia para valorar esa gravedad a criterios económicos. Y cuando lo hace, indica la Audiencia de Navarra que como las tareas de reparación y detección y monitorización del ataque informático fueron realizados por informáticos de la propia administración pública, no se requirió la intervención de ningún servicio externo y por ello no se produjo un perjuicio económicamente valorable. La condena finalmente es a 2 años de prisión, hay que decir que en conformidad. Vamos a ver otros casos, por ejemplo, este de la Audiencia Provincial de Madrid, de 22 de abril de 2021, en la que sí que se considera, además de esta, porque en este caso sí que se tuvo que contratar a un proveedor externo para contener el ciberataque, sí que se factura o se considera valorable económicamente el tiempo que han tenido que destinar los trabajadores de la propia organización para realizar tareas relacionadas con el ataque en lugar de sus funciones habituales. En este caso, se condena a 1 año y 9 meses de prisión. Lo veremos más adelante al analizar la concurrencia del 264 bis con el 264 ter. Otra sentencia que parece interesante en relación con esta cuestión de la valoración del perjuicio, de la gravedad del resultado, es esta de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que se produce también un ataque informático contra una interrupción de sistemas informáticos en un organismo autónomo. Llama la atención que se cita expresamente que no se tienen únicamente en cuenta perjuicios económicos, sino también organizativos y de gestión, y el que me parece más curioso de esta sentencia, un grave perjuicio institucional al haber generado desconfianza en la estabilidad del sistema informático. Vemos esa importancia que tiene no solo desde un punto económico, sino en la importancia del sistema informático en el funcionamiento normal de un organismo autónomo y de la vida social hoy en día. Sin embargo, en este caso, la condena es únicamente a 6 meses de prisión, a pesar de que se está indicando que afectó de forma relevante a la actividad del organismo. Aunque hay que tener en cuenta que en este caso el tipo aplicado es el 264.2 anterior a la reforma de 2015 por las fechas en las que se realizaron los hechos. Bien, ya pasando con la última cuestión que quería ver es la de la relación concursal, o bueno, podríamos decir, qué se tiene que hacer en los casos en los que se utilizan los medios del 264 ter para cometer un delito del 264 bis. Aplicar el tipo superagravado que hemos visto anteriormente, el del 264 bis 2, o aplicar un delito en concurso medial con el otro. Pues bien, encontramos 2 grupos de sentencias, que son cada una respectivamente la sentencia de la Audiencia Provincial y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia resolviendo en apelación, las que se aplican de las 2 soluciones.
En la primera, la de la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 8 de junio de 2020, el supuesto de hecho lo podemos resumir brevemente en que un trabajador de una universidad adquirió un dispositivo USB killer que le permitía realizar pruebas de tensión en equipos informáticos. Pero en vez de utilizarlo para eso, lo utilizó para provocar un cortocircuito en varios ordenadores de un departamento. La Audiencia de Valladolid consideró que la adquisición de ese USB killer se podía subsumir en el delito del 264 ter y que este fue un medio para cometer el delito continuado de interrupción de sistemas informáticos del 264 bis, condenando a 2 años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia posteriormente confirma esta condena y es interesante ver cómo la Audiencia Provincial de Valladolid aplica este delito en concurso medial y no aplica el tipo superagravado apoyándose en los argumentos de la circular de la Fiscalía General del Estado 3/2017, en la que se matiza que la posibilidad de aplicar el tipo agravado en realidad se tendría que hacer únicamente en aquellos supuestos que presenten una especial gravedad. En este caso, la audiencia interpreta que eso tiene que ver, solo se da esa especial gravedad en los casos en los que esos programas utilizados, o los del 264 ter, estén diseñados y adaptados para cometer los delitos de manera masiva e indiscriminada. Es decir, quizás pensando más en grandes ataques de denegación de servicio, o de tipo ransomware o demás. No obstante, encontramos el otro grupo de sentencias en las que se aplica el tipo agravado, esta sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 22 de abril de 2021. El supuesto de hecho consiste básicamente en que el trabajador de una subcontrata de una importante entidad bancaria realizó un ataque de bomba lógica que consiste básicamente en un programa, un malware, que se activa como respuesta a un evento o a que se alcance una determinada fecha. Pues bien, a partir de la introducción de ese malware, dejaron de funcionar 3.000 ordenadores de unas 800 oficinas bancarias, causando el cierre temporal de 50 oficinas y la obstaculización del funcionamiento de 150. Hay que decir que en esta primera sentencia, en primera instancia, dice la audiencia que va a aplicar el 264 bis en relación con el 264 ter y no se entiende muy bien cuál es esa relación porque ni aplica el tipo superagravado ni aplica el 264 bis en concurso medial con el 264 ter. Lo que sí que hace es aplicar el subtipo agravado del perjuicio relevante a la actividad normal de una empresa. Por lo tanto, condena a 1 año y 9 meses. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al resolver en apelación, corrige a la sentencia de la Audiencia Provincial, considerando que si la audiencia consideró que se cometió un delito del 264 bis y que se valió de un programa informático encuadrable en el artículo 264 ter, resultaría, por tanto, de aplicación la modalidad agravada del apartado quinto del 264. Que es, como hemos visto anteriormente, esto implica la aplicación del 264 bis apartado segundo. Aunque este es el caso que hemos visto que podría tener una mayor gravedad por la cantidad de dispositivos afectados y los efectos que tiene, sí que es cierto que se echa de menos en esta sentencia una mayor justificación, como sí que hacía la Audiencia Provincial o como indicaba la circular de la Fiscalía General del Estado, de por qué la utilización de estos sistemas, de estos medios del 264 implica una mayor peligrosidad y no simplemente darlo por hecho o aplicarlo de manera automática, ya que las penas de este delito, de este tipo superagravado, son relevantes, son mínimo de 3 años de prisión y el triple del perjuicio causado, pudiendo llegar hasta los 8 años. Para no extenderme más, termino con unas conclusiones a modo de recapitulación. Como hemos visto, en general se está aplicando estos delitos del 197 bis y el 264 bis, se está aplicando en general de manera correcta, aunque hay determinados aspectos que son debatibles a pesar de haber transcurrido 7 años desde la reforma de 2015. Por un lado, la interpretación del concepto de vulneración de medidas de seguridad, que como hemos visto hay parte de la doctrina que consideraba que
era necesario el empleo de una especial energía criminal, pero las sentencias o la jurisprudencia al final aplica esto automáticamente simplemente con la utilización sin autorización de una contraseña ajena. También el debate sobre el bien jurídico protegido en el artículo 197 bis, que vemos que la jurisprudencia, las pocas sentencias que se pronuncian sobre ello, hay que decirlo, sí que tienden a considerar que es la intimidad, pero la única sentencia del Tribunal Supremo que cita esta cuestión no termina de tener una postura clara o decidiéndose por una u otra opción, si la intimidad o la ciberseguridad o la seguridad de los sistemas de información. Y en relación con el delito de interrupción de sistemas informáticos, la valoración del requisito de la gravedad, que hemos visto que con hechos muy similares o incluso hechos mucho menos graves unos respecto a otros, las condenas son bastante similares. Y por último, las relaciones, lo llamo relaciones concursales, pero bueno, sería la aplicación, aquellos casos en los que hay que aplicar simultáneamente el 264 bis, la interrupción de sistemas informáticos, con esa adquisición de programas para cometer los delitos. Que como hemos visto, pues aún hay cuestiones debatidas en cómo se tiene que aplicar, si concurso medial o la aplicación del tipo agravado. Por último, comentar que la mayoría de los casos, como hemos visto, se trata de trabajadores y empleados de las organizaciones o tienen algún tipo de relación interna el sujeto activo con la víctima. Esto no implica que no haya cibercriminales, pues, la idea que tenemos todos en la cabeza de un hacker encapuchado en una habitación oscura y que se mete en el ordenador de otras personas, otras empresas. Hay más sentencias, hay sentencias en las que se dan estos casos, pero la verdad es que las que he seleccionado, en la mayoría de los casos eran trabajadores y empleados, y hay que decir que también son la mayoría de ellas. Esto no implica que no haya esos cibercriminales encapuchados que comentábamos, pero sí que demuestra, por una parte, la dificultad para perseguir a estos criminales e identificarlos y enjuiciarlos, y también porque es lógico pensar que al final en las empresas y en las organizaciones hay un mayor control sobre quién accede y quién deja de acceder, y por ello quizás es por lo que termina habiendo más casos y sentencias en los tribunales. Nada más, simplemente comentar que habrá que estar atentos al desarrollo jurisprudencial en los próximos años, tanto para ver si estas cuestiones debatidas se terminan de resolver, como para ver si van apareciendo casos más de ciberataques más puros, aunque bueno, esperemos que no, porque significa que no hay malos delinquiendo, o no hay tantos malos delinquiendo. Nada más, quedo a disposición en el turno de preguntas. Bueno, pues estaba diciendo que gracias a Carlos por tu presentación y que eres investigador con un contrato de investigación predoctoral del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que está vinculado a este proyecto sobre ciberdelitos y ciberseguridad. La siguiente presentación le corresponde a Ekain Payán, ella Curía, que se va a ocupar de la atribución de la jurisdicción penal ante la deslocalización de los delitos transnacionales, la trascendencia de articular un principio unitario en materia de ciberseguridad, conclusiones de Lege Lata y propuestas de Lege Ferenda. Cuando quieras se cae. Bueno, ya veo que tienes por ahí las diapositivas que estamos viendo en la imagen. Cuando tú quieras, yo ya me callo. Sí. Hola, buenos días a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Sí, correctamente, Cain. Sí, vale, perfecto. ¿Las diapositivas se ven bien también? Sí, se ve perfectamente. Sí, Si quieres muy prueba bien. si se pasan. A Vale. ver. A ver, uno adelante. ¿Sí? Sí, se pasan Vale, perfectamente. perfecto. No voy a ir hacia atrás para evitar, en fin, que se quite la presentación. Bien, pues en primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer a los investigadores principales del proyecto, al profesor Romeo Casabona y a la profesora Rueda Martín, la oportunidad de formar parte de este proyecto y de intervenir en el día de hoy, en el seminario de hoy, con motivo del tema que he venido analizando en el marco de este proyecto, que como bien decía el profesor Romeo Casabona, tiene que ver con los conflictos de jurisdicción relacionados con el carácter transnacional de los ciberdelitos y que a la vista de la
jurisprudencia examinada, pues efectivamente se producen y es esperable que en el futuro se produzca aún más. Para su análisis me he centrado fundamentalmente en el Convenio de Budapest como principal instrumento jurídico penal, la lucha contra la ciberdelincuencia, los mecanismos que prevé precisamente para evitarlos o para resolver los conflictos de jurisdicción. Y en el presente día, hoy, lo que voy a realizar es, en primer lugar, una breve introducción para centrar el tema del que ya tuve la fortuna de exponer en los seminarios de mayo y el congreso de diciembre del año pasado. Y posteriormente, sin más preámbulos, me centraré en las conclusiones de Lege Data que he extraído precisamente el Convenio de Budapest y algunas propuestas de Lege Ferenda, que van a versar fundamentalmente sobre 5 puntos. En primer lugar, sobre la jurisdicción propiamente dicha. En segundo lugar, sobre las consultas, ese instrumento que permite el artículo 22.5 del Convenio de Budapest. En tercer lugar, sobre la cooperación que se regula en el artículo 23 del mismo texto legal. Asimismo, la teoría de la ubicuidad y finalmente sobre la competencia. Bien, pues como decía, para comenzar con la introducción y a modo de justificación de la relevancia jurídico-penal que pueda tener este tema, en primer lugar, el auge de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y de la comunicación. No en vano asistimos a un mundo global e interconectado. Así, Internet, con base al informe del Instituto Nacional de Estadística de noviembre del año pasado, que es el más reciente que existe hasta la fecha, nos indica que el 93,9% de los españoles entre 16 y 74 años, es decir, 7 puntos porcentuales más que en el año 2020, usó Internet en los últimos meses. Vemos que si vamos analizando por franjas de edad, entre los 16 y los 24 años el uso de Internet es prácticamente masivo e idéntico por razón de género. Sí que es verdad que decrece en función o a medida que esa edad va hacia adelante, siendo bueno, alrededor de 20 puntos porcentuales en el caso de las personas mayores de 65 años y hasta los 74. En todo caso, el 55,2% también reconoce haber comprado en la red en los últimos meses, probablemente también derivado de un cambio del estilo de vida provocado por la pandemia, ya que este informe tiene en cuenta los análisis del año 2020, en el que, como sabemos, pues, marcó un antes y un después en diversos aspectos de nuestra vida diaria y común, como puede ser, sin más lejos, el teletrabajo, la educación o incluso los hábitos de compra en Internet. Y asimismo también cerca de un 72% reconoce haber realizado trámites con la administración electrónica. En todo caso, son porcentajes superiores a los de la zona euro, alrededor de un 80%, por tanto, de alguna manera nos manifiesta la importancia de Internet. Se reduce la brecha de género, que progresivamente ha ido reduciéndose desde ese 3,9% del año 2016 a un 0,0% en el año 21, y como decía, no obstante, sí que existe pues, cierta brecha generacional, todavía se puede decir, con las personas mayores o muy mayores. En todo caso, Internet se presenta como el medio de comisión delictiva más rápida y sencilla y una oportunidad para el desplazamiento de la criminalidad en un nuevo lugar, el ciberespacio. En todo caso, diversos autores, como Agustina, nos dicen que en esencia nada ha cambiado, ya que la naturaleza humana sigue siendo la misma y la finalidad, en todo caso, de los delitos también. Así, se atisba o se reconoce un aumento de los ciberdelitos en España con base al 8º informe o estudio sobre la cibercriminalidad en España que se viene llevando a cabo desde el año 2013. Así, son casi 300.000 hechos conocidos. Quiere decir esto que habrá otros muchos que no hayan sido denunciados, porque estos datos lo que vienen a manifestar es de los que las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han tenido noticia. Porque han sido efectivamente comunicados y denunciados por los particulares o en fin, o de oficio, ¿verdad? La mayoría de ellos, prácticamente el 90% de ellos, son fraudes informáticos. Supone en todo caso, o podría pensarse que la causa es únicamente derivada de la pandemia, pero si nos vamos fijando en el resto de años, vemos que hay una progresión porcentual. Disculpen, es el teléfono de la cátedra, vamos a dejarlo, luego contestaré. Es, como decía, un aumento porcentual año a año, 2019, ya veíamos un 32% más que en el año anterior, 2018, y ya más del doble en ese mismo año con respecto al año 2016. En todo caso, se ve que el 36% se deben a malware o ransomware en particular, es decir,
diversos ataques producidos contra las instituciones básicas del Estado, como podían ser los hospitales en la pandemia, y la gran mayoría de ellos, casi el 60%, de phishing, es decir, para la obtención ilícita de claves, contraseñas de particulares haciendo clic pues, en los diversos enlaces que eran facilitados. Bien, estos son datos de la Interpol. Así nos enfrentamos a una capacidad de adaptación y de transgresión incluso simultánea de las fronteras nacionales que entronca o colisiona con la rigidez de determinados procedimientos instaurados en la lucha contra el cibercrimen o de diversas teorías pues, más tradicionales, ¿verdad? Cibercrimen que, siguiendo al profesor Ramón Casabona, se define como el conjunto de conductas relativas al acceso, apropiación y puesta a disposición de información en redes telemáticas, las cuales constituyen su entorno comisivo, perpetradas sin el consentimiento o autorización exigibles o utilizando información de contenido ilícito, pudiendo afectar a bienes jurídicos diversos de naturaleza individual o supraindividual. Bien, así es fácilmente constatable la dificultad para identificar el lugar de comisión, lo cual es relevante, puesto que una de las teorías precisamente tiene en cuenta el lugar de comisión, como es la teoría de la actividad, y su eventual y posterior persecución por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así, para el establecimiento de la jurisdicción como manifestación de la soberanía nacional, le sigue la determinación de la competencia y de la legislación aplicable que colisiona con la reivindicación autónoma de cada país de su respectiva jurisdicción con base en su legislación interna. Y esto nos trae irremediablemente o inescindiblemente conflictos de jurisdicción, que pueden ser positivos o negativos. La gran mayoría de ellos van a ser positivos, puesto que estos son de los que tenemos datos o estadísticas, ya que los negativos, en todo caso, solo son comunicados pues, por organismos independientes o por particulares cuando no han sido reivindicados por parte de los diferentes estados. Bien. Sin más preámbulos, como decía, voy a pasar a enumerar una serie de conclusiones y, a su vez, posteriormente, una serie de propuestas del eje Ferenta. En cuanto a la jurisdicción, el Convenio de Budapest, como decía, en el artículo 22.1 reconoce expresamente los principios de territorialidad en su artículo 22.1a, en su sentido más estricto. También en los apartados B y C, en cuanto a los buques que enarbolen pabellón o las aeronaves que estén matriculadas, y el principio de personalidad activa, que, como sabemos, tiene en cuenta la nacionalidad o la residencia habitual, el domicilio fiscal o el domicilio social, en el caso de las personas jurídicas, para la atribución de la jurisdicción. No menciona, en su contrario, otros que la Ley Orgánica del Poder Judicial sí recoge en los artículos 23.3 y 23.4, como son el principio real o de protección de intereses, cuando se lesionan bienes jurídicos esenciales del Estado, o el principio de justicia universal, o de comunidad de intereses, que no obstante ha quedado un tanto difuminado en tanto en cuanto se exige un nexo del sujeto activo con el Estado para su análisis. Bien. Así, a pesar del carácter vinculante del texto, que como sabemos el Convenio de Budapest es vinculante para los Estados firmantes y que así lo han ratificado, la soberanía última sigue residiendo en las partes. ¿Por qué? Porque se cede ante los principios que reconoce cada una de ellas en sus propias legislaciones internas. Y así se reconoce del artículo 22.2 cuando dice que cualquier Estado podrá facultativamente reservarse el derecho a aplicar o a no aplicar las normas sobre jurisdicción establecidas en los apartados 1b a d, es decir, exactamente los relativos al principio de territorialidad en buques, aeronaves y personalidad activa del presente artículo, dejando fuera el principio de territorialidad más puramente entendido, ¿verdad? Ya que se entiende, como la doctrina ha venido reconociendo, siguiendo por ejemplo al profesor Romeo Malanda, como el fuero de aplicación general. Bien, así el artículo 42 del Convenio de Budapest reafirma este criterio, esta posición del artículo 22.2, es decir, que cualquier Estado podrá declarar que se acoge a una o varias de las reservas previstas en el apartado 2 del artículo 22. Bien. Y finalmente, el artículo 22.4 del Convenio de Budapest dice que no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida por una parte de conformidad con su derecho interno. En el mismo sentido se manifiesta la doctrina, por ejemplo, Flores Prada, en una de sus contribuciones del año 15. Así se traslada el reconocimiento de la jurisdicción a lo que las partes hayan dispuesto en su derecho interno, lo que es variable en función de cada Estado, y asistimos así a una dispara aplicación por las partes de los principios, de los diversos principios enumerados, el de territorialidad, personalidad activa, o justicia universal también, o el de protección de intereses, una concurrencia de jurisdicciones y finalmente unos conflictos de jurisdicción.
En cuanto a las consultas, que es uno de los mecanismos que se prevé en el convenio de Budapest, en su epígrafe quinto, para solventar los posibles conflictos de jurisdicción que pudieran suscitarse. Dice que cuando varias partes reivindiquen su jurisdicción respecto de un presunto delito contemplado en el presente convenio, las partes interesadas celebrarán consultas, se entiende que imperativamente o forzosamente, pero a continuación inmediatamente dice siempre que sea oportuno. Por tanto, esa celebración imperativa queda de alguna manera pues, reducida, mitigada o al menos debilitada. Si vamos al informe explicativo del Convenio de Budapest para ver qué se entiende por ese siempre que sea oportuno, no nos aporta nada nuevo, porque en su punto 239 nos dice que la obligación de la consulta no es absoluta, sino que ha de tener lugar nuevamente cuando ya sea oportuno. Sí que es verdad que enumera algún ejemplo, por ejemplo, haber recibido confirmación de que la otra parte no tiene intención de tomar medidas. Entendemos que por escrito, en favor de la seguridad jurídica, del principio de legalidad y taxatividad del 9.3 de la Constitución, o si una parte considera que la consulta puede afectar a su investigación o procedimiento. No obstante, no nos dice exactamente qué se entiende por afectar esa investigación o procedimiento o con qué intensidad lo entiende. Lo que se nos dice es que se pueden demorar las consultas o incluso negarse a efectuarlas. Por tanto, como decíamos, ese carácter imperativo se ve francamente debilitado. Así, aunque puede constituir las consultas una solución en sí misma, su éxito o fracaso está condicionado a la voluntad real de entendimiento que tengan las partes. Como decía, no es una herramienta absolutamente imperativa y es indeterminada en cuanto a las causas que puedan plantearse o esgrimirse para su rechazo. No se prevé además el sentido en el que deban concluir estas consultas, en archivo o en sobreseimiento de una en favor de otra, y tampoco se establece criterio u orientación que pudiera dar respuesta ante potenciales escenarios de bloqueo en los que los Estados se opongan a que una tercera parte, pues aun reivindicando esa jurisdicción, pues bueno, manifieste su voluntad de examinar lo acontecido y aplicar la jurisdicción en toda su extensión. En cuanto a la cooperación, se recoge en el artículo 23 del Convenio de Budapest y aquí nos dice nuevamente que las partes cooperarán nuevamente con carácter imperativo entre sí, nos dice en la mayor medida posible. En este caso nos dice en la mayor medida posible sin, en principio, que sea posible arguir una negativa. Nos dice de acuerdo basado en la legislación uniforme o recíproca y de su derecho interno y nos esgrime una serie de delitos tasados, se podría decir, ya que lo relaciona con sistemas y datos informáticos, es decir, los delitos informáticos o para obtención de pruebas electrónicas de los delitos. No es extraño que la cooperación o que se dote a la cooperación de esta relevancia en el Convenio de Budapest, por cuanto es uno de los fines precisamente del propio convenio, la cooperación internacional, como lo es la armonización del derecho penal sustantivo y procesal. Así se presentaría como un instrumento obligatorio, aunque indeterminado nuevamente en cuanto a su intensidad, en la mayor medida de lo posible es lo que dice, y circunscrito, eso sí, a supuestos de hecho tasados. No se contempla en todo caso la imposición de consecuencias jurídicas, sanciones podríamos decir, por su incumplimiento. En cuanto a la teoría de la ubicuidad, bueno, que como sabemos es una de las tres teorías por excelencia, una de ellas es la teoría de la actividad, que tiene en cuenta para el análisis del delito el lugar donde se haya producido la acción prohibida o la omisión requerida. Otra es la teoría del resultado, que tiene en cuenta donde se haya producido el resultado típico, un desvalor del resultado. Y finalmente la teoría de la ubicuidad, que como sabemos combina esas dos teorías de forma que el análisis del delito o el delito se entiende consumado en todas las jurisdicciones. Existe cierto consenso o notable consenso doctrinal sobre esta teoría, así por ejemplo el profesor Romeo Casabona, y también por la jurisprudencia, por citar algunas, la de 3 de febrero del año 2005 o la del Tribunal Supremo de 1/2008. No obstante, la teoría de la ubicuidad no está constitucionalizada en algunos países, como es el caso de España, y ello, aun teniendo en cuenta el carácter transnacional de los ciberdelitos, lo cual podría de alguna manera poner en colisión, ¿verdad? Porque la teoría de la ubicuidad podría ser o es francamente efectiva cuando son dos los estados, uno en el que se produce la acción y otro el resultado para lo cual se puede examinar, pero cuando ya tenemos una multiplicidad de estados, pues resulta en la práctica más complicado. ¿Por qué? Porque puede obrar en perjuicio de las garantías procesales del autor y o de las víctimas. Así, el investigado puede enfrentarse a la incoación de múltiples procesos penales, poniendo en riesgo su derecho fundamental a un juez ordinario predeterminado por la ley,
incluso al principio de ne bis in idem, que como sabemos implica que nadie puede ser sancionado o condenado dos veces por un mismo hecho o ilícito. Asimismo, inseguridad jurídica también para las víctimas, en particular para aquellas especialmente vulnerables o protegidas. Estoy pensando en las personas con discapacidad, estoy pensando en las personas mayores o muy mayores, o incluso en aquellas que por razones económicas tengan dificultades para poder acceder a la justicia. Y finalmente, en cuanto a la competencia, se determina en función del país que primero emprenda las actuaciones procesales conforme al aforismo de priori in tempore y posteriori in iure. Así lo reconoce la sentencia del Tribunal Supremo anteriormente citada del 3 de febrero de 2005, que dice que el juez de cualquiera de ellas, de las jurisdicciones que primero haya iniciado las actuaciones procesales, será en principio el competente para la instrucción de la causa. Ahora bien, ello no tiene necesariamente que equipararse a la mejor condición objetiva para proceder a la investigación. Por ejemplo, porque un tercer país no hubiera iniciado el procedimiento por no haber tenido noticia del mismo y, no obstante, tuviera a su alcance elementos de prueba del hecho delictivo en cuestión que fueran incluso superiores a los de ese primer Estado. Bien. Y ya para pasar a esas propuestas del eje de referenda, respondiendo precisamente a esas conclusiones, en cuanto a la jurisdicción, tal vez la más, no sé si ambiciosa o relevante, podría ser articular una adenda o un proyecto de protocolo adicional al Convenio de Budapest, compuesto de mecanismos atemporales, a poder ser, que pervivan en el tiempo, para evitar y, en su caso, resolver los conflictos de jurisdicción que pudieran suscitarse. No sería además un mecanismo extraño o ajeno a la práctica comunitaria, tampoco a la del propio Convenio de Budapest, porque ya se han propuesto dos, o uno de ellos incluso ya ha sido o fue ratificado por España, quiero decir, acordado en el año 2003, pero firmado y ratificado por España en abril del año 2015, relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, y otro segundo, que está en fase de borrador, que es el relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas. Existe un texto, como decía, en fase de una propuesta de la Comisión Europea de 25 de noviembre de 2021, que se va a abrir a firma de los Estados parte, previsiblemente en mayo de este mismo año. En esa adenda, en ese proyecto de protocolo adicional, podrían incluirse algunos de los criterios recogidos en el proyecto de convenio Stanford o en los principios de Princeton. Por ejemplo, que el Estado parte en el que el presunto delincuente estuviera físicamente cuando se cometió el delito. El segundo, que el Estado parte donde se sufrió daños considerables, aunque habría que definir qué se entiende por daños considerables. En tercer lugar, el Estado parte de la nacionalidad dominante del presunto delincuente. En cuarto lugar, en todo caso, el Estado parte donde el presunto delincuente pudiera estar ubicado, y en quinto, cualquier otro Estado parte a modo de cajón desastre, ¿verdad? En los principios Princeton que se recoge en el principio número 8 y que por razones de tiempo pues no voy a ahondar en ellos. En cuanto a las consultas, establecer criterios objetivos u orientaciones indicativas que subsidiariamente, en caso de que los Estados miembros se enrocaran, podrían ejercer como una suerte de ficción jurídica para la elección de la jurisdicción idónea. Así, por ejemplo, el principio de territorialidad, los intereses de las víctimas o la eficacia del procedimiento, y otros como la facilidad de localización del sospechoso o el acusado, las posibilidades de extradición, que se recogen en el artículo 24, previsiones de asistencia de testigos a la vista, facilidad y necesidad de protección de los testigos, en fin, una serie de consideraciones también de carácter procesal. En cuanto a la cooperación, y además del Comité Europeo de Problemas Penales del Consejo de Europa, pues podría resultar de interés otros órganos, otros recursos o autoridades judiciales que pueden coadyuvar en el intercambio de esa información y que incluso pudieran mediar o derivarse en una posterior decisión vinculante. Así, por ejemplo, Eurojust, la Fiscalía Europea, que fue el año pasado desarrollada por una ley orgánica por España en este caso, o incluso la constitución de un tribunal ad hoc. Ya se propuso en su momento la constitución de un Tribunal Europeo de Asuntos Informáticos que, no obstante, pues no tuvo mayor recorrido. Incluso otros tribunales internacionales, ya por encima de esa esfera comunitaria, ya existentes, como la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para todas las cuestiones que tengan que ver con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y otros mecanismos de amplia experiencia en las jurisdicciones civil y penal, como es el arbitraje, la conciliación o la reparación. También podría explorarse, lo digo con muchas reservas, un catálogo mínimo de sanciones por la inobservancia deliberada del principio de cooperación. Lo digo con muchas reservas porque entiendo que atenta de alguna manera contra el espíritu del Convenio de Budapest, que solo contempla medidas o sanciones en el artículo 13 y que, no obstante, pues tiene un carácter pues más aperturista en su artículo 37, y de alguna manera, al permitir esas reservas, tal vez casaría de alguna manera
pues no tan bien, ¿verdad? En todo caso, sí sería relevante el apoyo financiero para mejorar la cooperación operativa, por ejemplo, el proyecto GLACIC, que estuvo en vigor del año 2017 al año 2021 y que fue impulsado por la Comisión Europea, por la Unión Europea y por la Interpol. En cuanto a la teoría de la ubicuidad, sería recomendable la positivización de este principio en la legislación española, por ejemplo, y si no en la Constitución, en el Código Penal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ello aún reconociendo, como decía anteriormente, que la doctrina y la jurisprudencia reconocen efectivamente su valor. Pero ello reforzaría los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de taxatividad. Asimismo, convendría, siguiendo al profesor Miro Llinares, revisar los elementos espaciotemporales de las teorías tradicionales, porque se produce con los ciberdelitos una contracción física del ciberespacio que dificulta la concreción del lugar de comisión. Y en todo caso, habría siempre que perseguir un equilibrio entre los derechos humanos y la seguridad nacional, el orden público o los intereses legítimos que esgriman terceras partes. Y finalmente, y en cuanto a la competencia, flexibilizar la encomienda al primer país actuante cuando este sea el único motivo, en base al criterio de eficacia, que ya reconocen, como voy a decir a continuación, algunos autos del Tribunal Supremo, en favor de aquel Estado parte que disponga de un mayor número de pruebas o elementos más adecuados para la averiguación e instrucción efectiva del ilícito. Y esto además sería coherente con el artículo 22.5 del propio Convenio de Budapest cuando habla de la jurisdicción más adecuada. Como decía, desde el año 2015 hay varios autos del Tribunal Supremo que se manifiestan en este sentido. Así que nada más, les agradezco su atención y quedo disponible para cualquier pregunta, duda o consulta que tengan en el turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ekay, por tu presentación. Vamos a pasar al siguiente ponente, que es José María Fernández y David Torrens y Salvador Capella. Creo que va a intervenir José María, no sé cuál de vosotros. Entonces, y luego que intervenga Esteban. Así que entonces correspondería ahora a José María Fernández, David Torrens y Salvador Capella. Esto habría que darles el micrófono. Sí. Ya me lo han dado. Voy ahora Vale, a empezar a compartir. Sí, entonces vas a hablar de los aspectos técnicos de la ciberseguridad con relevancia jurídica. Muy bien, pues cuando quieras, Sí, es el tiempo para ti. Allí estoy. Bien, deberíais poder estar viendo ahora la presentación. Sí, la vemos. Bien. En este caso voy a centrarme en una parte que nos ha parecido bastante interesante, tanto a una compañera mía de allí de BSC que trabaja con David Torrens, que es Montserrat Puigros, y a mí, que es las tecnologías de mejora de la privacidad. Entonces, lo primero que empiezo es con algo muy básico, que es lo que consideramos según definiciones la privacidad y lo que es la seguridad. Yéndonos a lo que es la segunda acepción sería el ámbito de la vida privada, que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión, pero la privacidad es diferente de la seguridad porque la seguridad es más bien cómo hacer la protección de algo independientemente de que sea proteger privacidad o proteger bienes o proteger lo que sea. Entonces, a nivel informático, cuando se trata de salvaguardar información, hablamos de seguridad. Y lo que es la privacidad es más bien para cuando se quiere salvaguardar la identidad del usuario. Puede ocurrir que el usuario no quiera salvaguardar todos sus datos, como por ejemplo en Instagram la gente hace todo lo contrario, muestra fotografías suyas. Sin embargo, quieren que se mantenga la privacidad, por ejemplo, en lo que son las comunicaciones con otras personas. Entonces, cuando se baja a nivel técnico, hay un gran solapamiento entre la parte de lo que es la seguridad y lo que es la privacidad a nivel informático. La parte de la seguridad sería lo que es la protección frente a lo que son los intentos de acceso no autorizado, a algo que tú no quieres que se difunda abiertamente. Algo que tú no quieres que se difunda abiertamente. Las fotos que tú le has mandado a unos familiares sobre lo que son tus niños, por ejemplo. O lo que son los correos internos del trabajo entre un superior o un
compañero tuyo de trabajo a nivel laboral. Entonces, los controles de seguridad en todos esos ámbitos están para limitar quién puede acceder a la información. No se trata de ni más ni menos de poder dar tener esa garantía por un lado de quien lo usa y esos controles de cara a que otros que no tienen esos derechos a acceder a esa información que no puedan verlo. Puede ocurrir que vean que existe algo, pero no que tengan acceso a ese algo. La privacidad es más difícil, porque en este caso se trata de detalles específicos de lo que son los usuarios, que pueden ser necesarios, pero que no deben difundirse normalmente bajo ningún concepto. Por ejemplo, a nivel de lo que es los departamentos de recursos humanos tienen mucha información privada nuestra, como lo que son los datos de cuenta bancaria, cuando nacimos, personas de contacto en caso de necesidad, por urgencia, por lo que sea. Entonces, esa es una información que normalmente nadie, salvo, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos y en el caso nuestro, solo esas personas tienen que tener esa capacidad de verlo. Entonces, llegamos a lo que es el punto de lo que son las tecnologías de mejora de la privacidad, que es algo que se lleva investigando desde hace tiempo. En este caso, tecnologías de la mejora de la privacidad se refiere a nivel informático, porque desde mi punto de vista, lo que son tecnologías de mejora de la privacidad existe desde que los seres humanos vivimos en comunidades. En nuestras casas, pues haber puesto en algún momento lo que son los baños vidrios translúcidos, o en los coches poner vidrios tintados, poner cortinas para las ventanas y las puertas, o hacer que lo que es el perímetro exterior tenga unos muros o que tenga una vegetación más alta para que no se vea lo que pasa dentro, o insonorizaciones para que no se escuche. Eso son, digamos que, tecnologías de mejora de la privacidad, porque digamos que es como si tú estuvieses en un cachito que no te da una cierta seguridad de que te puedes relajar. Y lo mismo a nivel digital tiene que ocurrir. Tú, para poder a nivel digital desarrollarte, también tienes que tener ciertas capacidades. Tú, a nivel digital, tú no quieres que tus datos médicos, por ejemplo, se compartan abiertamente, salvo que se cumplan determinados requisitos. Entonces, los principios más importantes en este caso van de cara a lo que es minimización de datos, anonimización y pseudonimización. Si tú, por ejemplo, decides que quieres participar, que tus datos médicos participen en un estudio científico, ahí hay garantías de que lo que es tu nombre, tus apellidos, dónde vives, etcétera, va a quedar de cierta manera enmascarado y va a poder utilizarse para un fin muy concreto, lo que es esa información médica tuya. Entonces, de aquí llegamos a algo que es importante, que no siempre se cumple, aunque cada vez se cumple más, que es el tema de la privacidad por diseño. La privacidad por diseño sería desde el mismísimo comienzo de plantear, construir un sistema informático, un servicio, lo que sea, ya hay que estar pensando en mantener los más altos estándares de privacidad necesarios, ya sea porque la legislación lo obliga, como en el caso de la GDPR, o bien porque de esa manera van a utilizar esa plataforma en el entorno en el que está pensado. Por ejemplo, el entorno hospitalario, donde tú quieres que tan solo determinados médicos tengan acceso a lo que es los resultados de determinadas pruebas. Habrá sitios donde todos los médicos pueden acceder a todos los resultados de todas las pruebas médicas. Habrá sitios donde tan solo determinados especialistas que tengas asignados sean los que puedan tener acceso a esa información como tal. Entonces, ejemplos de tecnologías que mejoran la privacidad. Estoy hablando de tecnologías informáticas. Son técnicas. Pues son, por ejemplo, la pseudonimización. En la pseudonimización, lo que es el dato relevante, sensible, que hay que enmascarar,
es sustituido por lo que es un seudónimo, de forma coherente, de forma que dentro de lo que es todo ese texto, por ejemplo, mi nombre sería sustituido por Perico de los Palotes, por ejemplo. De manera que sigue entendiéndose el contenido de ese texto, sigue teniendo consistencia esa información, pero no está revelando lo que son datos sensibles. La parte de pseudonimización es muy importante para lo que somos nosotros los que trabajamos en ciencia, porque a nivel legal, obviamente, no podemos tener acceso a lo que son los datos concretos de los pacientes que han donado esa información, pero sí que necesitamos poder utilizar en un estudio científico muchos resultados de muchos pacientes y para ello, de cierta manera, sí que necesitamos acceder al resto de resultados de los análisis y para ello, por ejemplo, saber el sexo, eso sí que es muy relevante para nosotros y saber un rango de edad. Pero no es necesario que sepamos exactamente la edad de la persona cuando se hizo el análisis. O no necesitamos saber exactamente dónde vive o dónde está. Entonces, eso nos lleva a la siguiente parte, que es la de la ofuscación. Porque cuando tú, para hacer tu tarea, necesitas información aproximada, pero no necesitas una información completa, es recomendable ofuscar esa información. Un caso típico, que todos vosotros habéis usado Google Street View. En Google Street View, algo que se va ofuscando en muchas ocasiones es rostros de personas y lo que son matrículas de vehículos. Eso no te está a ti, no le está frenando el uso de la imagen porque que está mostrándote Google Street View, porque a quien está consumiendo ese servicio le está ayudando para saber cómo es, por ejemplo, la calle sin tener que ir físicamente allí y entonces ya se familiariza por dónde tiene que ir, pero no tiene necesidad de saber esos datos adicionales porque no es relevante. Y luego está también la parte de la privacidad diferencial. Entonces, la privacidad diferencial pues sería añadir una capa de ruido sobre los datos, que esto se acerca en parte a lo que os estaba contando de si en un estudio médico necesitamos saber la edad, pues con un rango de edades nos vale. O, por ejemplo, lo que son estudios económicos para el tema de ingresos, sabiendo un rango de ingresos también te vale más que de sobra. Entonces, desde hace ya mucho tiempo se lleva planteando en el ámbito de la medicina personalizada el tema de si las tecnologías de mejora de la privacidad están preparados para lo que son, por ejemplo, los datos genómicos. Buena parte de los análisis que se están realizando a día de hoy dependen al final de tecnologías de ultrasecuenciación que se basan en tomar una muestra del individuo, aplicar lo que es la preparación de la muestra, secuenciarla y luego esa secuenciación puede estar luego especializada en distintos tipos de experimentos que llevan luego a distintos tipos de análisis. Cuando se toma la muestra y se secuencia, si quieres tú fiarte de una institución, aparte de tener que conocer los protocolos de secuenciación y la forma de preparar las muestras, porque a nivel científico ahí se puede producir un desplazamiento en lo que son los resultados que se van obteniendo, también se puede aplicar lo que es una capa de encriptación, de forma que utilizando un tipo de encriptación muy concreto que es el uso de algoritmos homomórficos de encriptación, se puede calcular sobre algo que está encriptado sin tú llegar a ver lo que es el dato original y tú proporcionar un resultado que para ti no tiene sentido, pero que luego cuando llega a destino se puede desencriptar y entonces ya tiene sentido. Es una
es una transformación matemática realmente, pero que facilita lo que es poder seguir trabajando sobre la información, manteniendo la premisa de que tú no estás haciendo una brecha en esa información. Tú puedes hacer un análisis de los datos, nunca te vas a enterar de lo que ha salido. Eso tiene sus inconvenientes, obviamente, pero consigues de esa manera que puedas incluir a más expertos en lo que son los análisis sobre datos que son potencialmente sensibles. En muchos proyectos de secuenciación en los que hemos estado involucrados, por ejemplo en el International Cancer Genome Consortium, nos hemos encontrado con que había datos de DNA que tenían unos perfiles genéticos tan específicos de determinadas zonas geográficas que había que enmascarar parcialmente los resultados para evitar deshacer el camino y que se pudiera identificar a los individuos que tenían determinados tipos de enfermedades. Entonces, uno de los que ya he mencionado, que es la encriptación homomórfica, es la encriptación que permite hacer cálculos limitados sobre datos encriptados. Digo cálculos limitados porque la encriptación homomórfica no permite hacer cualquier tipo de cálculo. No hay una transformación general que pueda devolver todo luego a resultados buenos. Hay cálculos que son reversibles y cálculos que no son reversibles. Entonces, eso lo que llega es que la encriptación homomórfica está muy enfocada a determinados conjuntos de problemas, pero en otros casos, lo que es el cálculo seguro de varios equipos, es una subcategoría en la que está pensado ya para, por ejemplo, que se establezcan zonas seguras donde hacer ese cálculo, esa computación, donde se pueda desencriptar parcialmente la información y se pueda computar y se pueda volver a encriptar. Lo que pasa es que esta es, digamos, la parte donde tienen más interés las grandes compañías cuya base de negocio gira en torno al Machine Learning, como Facebook o Google. Porque a ellos lo que les interesa es que haya unas técnicas de Machine Learning distribuido sin que se les pueda atribuir una brecha en la que es la privacidad de la persona. Y el que me ha dejado yo ahora para el final es el Zero Knowledge Proofs. Esto es un concepto muy interesante, porque en él lo que se trata es de demostrar que tú posees una información sin en ningún momento decir cuál es la información. Y que quien está comprobando que tú sabes la información pueda comprobar que tú la sabes sin en ningún momento esa otra persona saber cuál es la información. Es como decir, tengo un certificado de autenticidad de algo, pero no te puedo mostrar ese algo. Y ese certificado de autenticidad poder corroborar que es verdadero y entonces decir, sí, me creo yo que tú tienes ese algo, sin yo llegar a saber los detalles de ese algo. Esto, lo de Zero Knowledge Proofs, es importante de cara a cuando hay suplantación de personalidad o de identidades, porque si se implementa de forma adecuada puede ayudar justo a distinguir entre quien está impersonando de quién es la persona que realmente tiene esos derechos de acceso. Este de aquí es otro esquema similar al de antes, en el cual lo que son los datos son encriptados en origen, se calcula sobre los datos en origen. Esto está relacionado con lo que es el punto de la computación de varios equipos segura, en la cual aquí al final digamos que se hace el cálculo da una serie de resultados y tú al final cuando se hace lo que es la integración de todos los resultados, que ya no se puede hacer una traza hacia atrás, es cuando se hace lo que es el desencriptado, pero en ninguna fase del proceso ha habido una liberación o una posibilidad de poder desanonimizar algo o de desencriptarlo. De todo esto, una de las conclusiones que yo tengo es que aunque las decisiones pueden
de diseño y todas estas tecnologías que os he estado aquí presentando pueden ayudar a mitigar o disuadir algunos ciberdelitos. Como es difícil de implantar todo esto y es difícil de que funcione bien, pueden dar, una vez cuando estén en marcha, pueden dar una falsa sensación de seguridad a quien esté tirando de ello. Pueden pensar que aquello es seguro, que ahí no va a haber una brecha de seguridad, pero es que los ciberdelincuentes pueden utilizar otras técnicas totalmente distintas para poder hacer. Siempre van a ir al eslabón más débil. Entonces, si en todos estos sistemas hay en algún momento una parte de que es el eslabón más débil, por ahí pueden acceder sin necesidad de tener que entrar en la parte difícil, que sería cómo atacar este tipo de sistemas o cómo poder suplantar. Entonces, una segunda, esto de aquí ya no es una conclusión, sino es algo que yo me he preguntado, justo, que es que si actualmente hay dispositivos cuyo uso está paralizado por las distintas normativas. Por ejemplo, lo que son sistemas antirradar activos en los coches. Eso no está permitido, pero podría explicarse que alguien quisiera no ser detectado por lo que fuera, pero no está permitido. O los inhibidores de frecuencia, que hay determinados ámbitos, como evitar que alumnos reciban información exterior desde un pinganillo cuando están haciendo un examen y que pongan un inhibidor de frecuencia en la clase, que podría tener una justificación de alguna manera, pero no está permitido, obviamente, porque los perjuicios que introducen son mucho mayores que los beneficios, porque si tú inhibes lo que son las frecuencias, estás inhibiendo también la posibilidad de, por ejemplo, utilizar las llamadas de emergencia en caso de que haya un terremoto, un incendio, lo que sea. Entonces, me planteo yo si podría haber en el futuro tecnologías de mejora de la privacidad que legalmente en ámbitos muy concretos no se deban usar, por lo que sea, porque enmascaren demasiado a lo que son los usuarios, o que no se haya implementado determinadas salvaguardias como lo que es el Zero Knowledge Proofs, para luego se pueda demostrar la autenticidad de la persona o trazabilidad en caso de necesidad, claro. Y esto es todo lo que os quería contar hoy. Si tenéis alguna pregunta, espero poder contestar. Muchísimas gracias. El sonido, sí. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Esto me ha comunicado Esteban Sola que le ha surgido algo urgente de última hora y que no va a poder intervenir, pero que lo hará mañana, en la sesión de mañana por la mañana. Así que vamos a continuar con el programa previsto para hoy, pero con esa advertencia de que por fin no va a intervenir. Muchas gracias, José María, por haber permitido que pudiéramos pues eso, adelantar tu intervención al momento que le correspondía al principio a Esteban. Bueno, la siguiente intervención es la que le corresponde, a ver un momentito que tenía aquí, es la que le corresponde a Aichiber Emaldi Cirión, el ciberespacio de Internet como nuevos espacios para vulnerar derechos fundamentales, conclusiones de ley de lata y propuestas de ley de ferenda. Yo no sé si está Aichiber porque dijo que tenía algún problema para su presentación. Compatibilidad creo que era con clases. Aichiber, no me parece que no la he visto. Creo que no está en la lista, ¿no? La de presentes no, de los conectados no. Es que ahora no recuerdo. Bueno, pues creo que algo no está. Bueno, pues entonces vamos a... Ya nos dirá, a ver, yo creo que tenía problemas hoy, pero no sé si no concretamos nada más. Bueno, os pido disculpas por estos desajustes que se producen siempre a última hora y no dan, ¿verdad?, cada tiempo para
para reaccionar e intentar hacer ajustes en el programa cuando ya son de última hora. Bueno, pues entonces yo creo que estas son las intervenciones que estaban previstas para esta mañana, por lo cual pues podemos pasar al tiempo de debate. Así que quien quiera intervenir pues tiene la palabra. Carlos, tú sí, como no sé cómo va Sí, esto. acabo de desactivar que los usuarios, vamos, ahora Bueno, todo el mundo se puede sí, ahora quitar, todos poner pueden voz en cuanto conectar si lo quiera. desean. Si no, pueden Vale, plantear entonces las cuestiones que invito a que tomen la palabra también los invitados externos al proyecto. Estoy viendo, antes estaba visto, está Alba de Benítez, me ha parecido ver también antes a la profesora Durán, no sé si sigue por aquí. Sí, Isabel Durán. A Javier Pérez Duarte, al cual saludo particularmente, a Lucas Meréndez, a María Trapero, Marina Sanz y Miguel Ángel. Bueno, pues entonces alguien quiere empezar, puede ser tanto de los ponentes como de los participantes en el proyecto, pero que no intervienen hoy, como decía antes, de los invitados. Yo creo que voy a aprovechar que... bueno, creo que Asier va a hablar. No, que hable Asier. Sí. No sé si se me puede escuchar y ver. Sí, te Perfecto. vemos y te escuchamos. Perfectamente, pues muchas gracias. En primer lugar, pues felicitar a los intervinientes. Me ha parecido, la verdad es que las ponencias presentadas me han parecido de mucho nivel y me han generado interés. Yo iba a centrar mi pregunta un poco en la intervención de Cain, porque la cuestión que ha suscitado, la verdad es que es una cuestión, además, que es muy transversal a todo lo que es la delincuencia globalizada y transnacional moderna, el tema de la atribución de jurisdicción penal por el hecho de la deslocalización de delitos transnacionales. Y él, la verdad es que a lo largo de la intervención se ha referido, pues, de manera muy acertada a los criterios de atribución de competencia a las distintas jurisdicciones penales implicadas, específicamente relacionadas con la cibercriminalidad. Y es un tema que además es común, no solo en el convenio de Bucarest, en otros convenios, por ejemplo, en la esfera del Consejo de Europa, me estoy refiriendo, por ejemplo, al convenio Medicrime, también se establecen esos criterios para atribuir jurisdicción penal a los distintos foros, incluso la posibilidad de que haya conversaciones entre los distintos estados implicados, etcétera. Entonces, yo lo que le iba a pedir a ECAIN, dado que es un problema, además, me parece que es moderno y es transversal, no solo se refiere a este tipo de delitos, sino a cualquier delito, digamos, que se está planteando modernamente en la delincuencia globalizada. Si nos podía concretar más, porque él no ha tenido tiempo por limitación de tiempo, de extenderse en los criterios del eje ferenda que él propondría para solucionar las posibles limitaciones que se puedan plantear. Esa es mi cuestión. Hola, buenos días de nuevo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, profesor Urruela, por su pregunta. Pues francamente, no sé si tendría una respuesta única, ¿verdad? Al final se trataría, o mi propuesta se basa un poco en hacer una combinación de los diferentes criterios que en los diferentes textos legales, como citaba también usted el de Medicrime, o yo traía los de Princeton o los de Stanford también, que pudieran tener nexos comunes y que fueran de alguna manera indubitados o no puestos en entredicho por parte de los estados. En ese sentido, pues desde luego, partiendo del de la territorialidad, que es prácticamente unánime por parte de todos los estados, entiendo que los relacionados también con la práctica procesal, con los criterios de inmediación, y que, como decía, pues puedan hacer converger mejor esos derechos también que asisten a las partes, bien sean víctimas, por supuesto, como a los potenciales autores de los delitos, bueno, que de alguna manera puedan aportarles
seguridad jurídica, porque como decía el convenio de Budapest, que no obstante es la referencia en la materia, pues se limita de alguna manera a esos dos mecanismos, el de las consultas y el de la cooperación, pero lo hace, bueno, de alguna manera dejándolo al criterio de los estados. De ahí que el trasvase tal vez de una serie de criterios uniformes que estarían por definir, pero que debieran ser bueno, sometidos a consenso por parte de los estados parte, sí que creo que podría constituir una solución, y todo ello sin perjuicio de otros mecanismos que podrían venir coadyuvados por las autoridades judiciales o por otras ya existentes, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si con esto contesto a su pregunta o... Asier, ¿quieres añadir algo más? No, perfectamente, me parece oportuno. Es que realmente creo que es una cuestión en boga y pues el enfoque que ha realizado ECAIN me parece muy oportuno. Es decir, traer a colación los criterios que se están manejando en la esfera internacional y quizás ahondar en estos criterios de consenso entre estados y tratar, por ejemplo, esa fórmula que se prevé, porque yo creo que estos convenios del Consejo de Europa son un template, quiere decir que tienen un modelo básico y luego varían, sobre todo en materia de derecho penal sustantivo y demás, ¿no? Entonces, yo creo que ahondar, por ejemplo, en esa posibilidad de que los estados pues realicen algún tipo de consultas y se llegue a alguna praxis, aunque sea consuetudinaria internacional en estas esferas, me parece interesante. Lo señalaba ECAIN y yo creo que hay que ahondar en este sentido. No, agradezco la respuesta y me ha sido muy ilustrativa. Muchas gracias a usted, profesor. Bien, ¿alguna intervención más? A mí me gustaría preguntarle a Carlos Trincado, que lo has estado mencionando, claro, en función de tu enfoque jurisprudencial, pero veo que te has ocupado de ello. Voy a decir algo esta tarde, ¿verdad? Y puede ser un poco para conectar tu intervención con la mía de esta tarde. Por eso me parece que podríamos comentar algo, podrías comentar tú algo, y que incluso me puede ilustrar para mi presentación. Es en relación, claro, con el delito de daños. Tú has estado hablando, ¿verdad?, en realidad cuál es el interés, o podríamos decir de otra manera, el bien jurídico protegido. ¿Por qué se presentan varias paradojas en relación con, claro, en particular con el artículo 264 del Código Penal, que es donde se regula lo que llamamos daños informáticos, o que algunos llaman también daños en sistemas de información? Entonces, claro, no debemos olvidar que estos delitos se encuentran dentro de los delitos en el título 13º, el título 13, delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, o sea, delitos de carácter pues, económico, en términos, utilizando la palabra económico en sentido amplio. Sin embargo, parece, ¿verdad?, que algunos aspectos del artículo 264 pues van claramente más allá de lo que es el patrimonio, que incluso pues es posible que el patrimonio se haya podido lesionar o que sea lo que está buscando el autor del delito. Insisto en lo supuesto del artículo 264 apartado primero y el segundo, que para esto creo que es bastante importante. Entonces, claro, la cuestión que se plantea es eso, ¿es realmente el patrimonio, a pesar de la rúbrica en la que se encuentra, del título que se encuentra en el capítulo dedicado a los daños, ¿es el patrimonio realmente el bien jurídico protegido? ¿O es, que creo que lo has llegado a decir, ¿verdad?, la ciberseguridad, ¿verdad?, que se discute si podría ser también la ciberseguridad? Bueno, también, ¿o qué? ¿Verdad? O alternativamente, o que solo es la ciberseguridad, o que son ambos. En fin, si has pensado un poco sobre este punto, porque para terminar esto, claro, esto lo pensaba decir esta tarde, es que resulta que el artículo 264, apartado 2, si recuerdo bien de memoria, es que en el apartado 2 hay un agravante
la circunstancia cuarta, que habla, claro, que pues que afecte, a ver, para utilizar los términos exactos del Código Penal, algo que no tiene nada que ver con el patrimonio, por lo menos de manera primordial o prioritaria. Dice, bueno, pues son circunstancias agravantes. Cuarta, que los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica, aquí hay un anglicismo, me parece a mí, o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado miembro de la Unión Europea. Bueno, estos efectos se considera infraestructura crítica, etcétera, etcétera. Claro, aquí no está hablando del patrimonio del Estado o de la Unión Europea o de un Estado miembro de la Unión Europea, sino de la seguridad. Con lo cual es muy difícil decir que ahí se ve afectado el patrimonio. Claro, decir que a lo mejor puede afectar el patrimonio, pues yo qué sé, datos que a lo mejor desde un punto de vista económico no tienen demasiado interés, pero claro que pueden ser muy importantes, como dice el propio Código Penal, ¿verdad? Que críticos, por utilizar esa palabra, y por tanto por representar una agresión mucho más grave, tal vez, que la que puede afectar al patrimonio, que si es que se ve afectada. El aspecto económico aquí sería totalmente residual e insignificante en comparación, claro, con lo que puede suponer para la seguridad de eso, del Estado o de la Unión Europea o de otros Estados miembros de la Unión Europea. Si has pensado un poco en esto y, bueno, pues teniendo en cuenta la perspectiva jurisprudencial, si es que crees que la jurisprudencia aclara suficientemente, parece ser que no, por lo que decías, este tipo de problemas que plantean, claro, los accesos no autorizados, aunque en este caso estrictamente el Código Penal no habla de acceso no autorizado, sino ya directamente el que borrase o todas las expresiones que utiliza al comienzo el artículo 264, apartado primero. Gracias, Carlos. Gracias, profesor, por la pregunta. Sí, es un poco lo que quería remarcar con el análisis jurisprudencial, es esa cuestión que sí que es cierto que suele debatirse más en relación con el 197 bis, al estar entre los delitos contra la intimidad, y suele hacerse más referencia a ese debate, pero también existe en relación con este delito del 264 bis, la introducción de sistemas informáticos, que claro, si se realiza una interpretación sistemática únicamente, dices, bueno, pues está entre los delitos del patrimonio, es el patrimonio. Y por eso lo remarcaba en las sentencias, que vemos que, sea cual sea la postura que se adopte doctrinalmente, que hay unas que consideran que sí que se tiene que realizar esa interpretación desde el punto de vista del patrimonio, aunque el objeto de protección no sea estrictamente, pueda interpretarse que no es estrictamente patrimonial. Pero sí que se ven las sentencias como, vamos, esta que comentaba de la Audiencia Provincial de Navarra, que bueno, es un pronunciamiento aislado de una audiencia provincial, que ni siquiera valora el perjuicio económico o no lo valora desde económicamente. Y claro, ahí como mucho se podría interpretar, no, bueno, pero es que ralentizar el funcionamiento del sistema también se puede interpretar como una afectación patrimonial, aunque no sea cuantificable, que en realidad por poder se podría cuantificar el perjuicio, los daños de una manera económicamente valorable, pero en esta sentencia no se hace. Y es interesante ver cómo ese concepto de perjuicio, vamos, que el propio 264 bis no habla de un perjuicio, sino la gravedad, gravedad que ha sido interpretado normalmente como gravedad de la acción y gravedad del resultado. Y vemos cómo para valorar esa gravedad del resultado no siempre es, como comentaba usted, profesor, que no siempre se atiene a esos criterios económicos. Sí, suele al final en algún momento hacerse referencia a ellos, teniendo en cuenta el capítulo en el que se está, incluso no, por cuestiones de tiempo no lo he podido comentar, pero muchas de las sentencias, por ejemplo, de estas sentencias, hacen referencia a criterios utilizados para el delito de daños, para cuantificar la gravedad de esa gravedad típica de la acción o del resultado del delito de daños informáticos del 264 sin apellido, el 264 a secas, el de daños informáticos y no el de interrupción. Y claro, entonces ahí se ve que al final el 264 bis, por mucho que se interprete, y yo la verdad es que sí que considero que se parece al menos que la jurisprudencia no tiene en cuenta únicamente esos perjuicios económicos,
sí que tiene en cuenta ese lugar en el que está ubicado y sí que intenta tener en cuenta a la hora de valorar si cuantificarlo de esa manera económica. No sé si con esto respondo un poco a esa reflexión que hacías, profesor, pero sí que a mí me parece que me parece significativo, y por eso lo he señalado en la presentación, que el hecho de que la propia jurisprudencia, al resolver los casos, no esté teniendo en cuenta tanto esa cuestión económica o no únicamente esas cuestiones económicas o patrimoniales, sí que se ven los entresijos de que este delito va más allá de esa mera protección del patrimonio, pero claro, hay que tener en cuenta que sistemáticamente el delito está colocado donde está. Entonces, bueno, no sé si con esto contesto tu pregunta o reflexión. Bueno, estamos en eso, sí. A ver, que no sé si estoy conectado el micro. Sí. Sí, gracias. Bueno, claro, es que aquí yo creo que es que el problema es distinto, algo distinto al del 197, del artículo 197 bis, porque ahí no precisa más, ¿verdad? Dice el acceso no autorizado y claro, ahí sí que no podemos, en mi opinión, y es lo que comentaré esta tarde, no podemos descontextualizar la ubicación del artículo 197 bis que está dentro de los delitos contra, bueno, como dice el código, ¿verdad? Contra la intimidad, la imagen y ya no me acuerdo, y la violabilidad del domicilio. Bueno, la intimidad y los datos habría que añadir de carácter personal porque no coincide la idea de intimidad, está ya claro que no coincide exactamente con la de datos de carácter personal reservados. Sin embargo, entonces, claro, pues ahí sí que se puede, por lo menos se puede defender. Es decir, oiga, mire, el artículo 197 bis hay que interpretarlo en función del bien jurídico que se pretende proteger en ese título, el 10º, si no recuerdo mal. En cambio, en el caso de los daños, claro, vemos una situación distinta. Es que menciona expresamente que sean infraestructuras críticas de eso, de lo que ya decíamos antes, el Estado, la Unión Europea y Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, aunque estemos dentro de los delitos contra el patrimonio, la interpretación literal del precepto sí que nos obliga a tener en cuenta eso, aunque podamos criticar al legislador en su momento cuando introdujo este delito y con esta grabación que no parece adecuado, ¿verdad? Que si estamos hablando de daños en el ámbito patrimonial, que se incluya también lo que podríamos calificar como daños ya cuando se afecta a un bien jurídico totalmente diferente, como es la seguridad del Estado, que por otro lado es también muy, muy importante salvaguardar, cuando además sabemos que se ha mostrado la debilidad de los sistemas de información de los estados, ¿verdad? De infraestructuras críticas, por mantener esa terminología, de los estados y de la Unión Europea, bueno, pues que ha presentado esa vulnerabilidad. Por consiguiente, yo no es que considere que no se deba castigar, creo que sí que se debe castigar, que además se podría aplicar sin ningún problema el artículo 264, apartado 2, circunstancia cuarta, pero claro, no deja de ser una estructura, lo que se trata de la organización y clasificación de los delitos, de las figuras delictivas, tanto de los tipos penales, pues que me parece que sistemáticamente no guarda ninguna coherencia. Y es lo que a mí me parece censurable. Y eso es lo que nos lleva de la mano a considerar lo que estabas tú diciendo en tu intervención y ahora pues has mencionado, el que realmente qué es lo que se protege ahí con independencia de la ubicación de este delito, si únicamente el patrimonio o además la ciberseguridad. Porque claro, la ciberseguridad no solo es el acceso, que creo que estoy soltando ahí, estoy ya adelantando mi ponencia, no solo es el acceso no autorizado que contempla el artículo 197, pero sino cualquier 197 bis, sino cualquier otra acción que pueda perjudicar pues, los sistemas de información, los datos o programas, etcétera, que además aquí también la ley pues, no es muy clara, porque unas veces habla de datos, otras habla de programas. Parece que la expresión genérica que más utiliza es al final sistemas de información, pero bueno, no parece que también haya habido, no parece que tampoco aquí haya habido una especie de coherencia sistemática, ¿no? El lenguaje, que aquí, claro, no se trata simplemente de cuestiones de expresión, sino que, claro, que amplía el objeto material
o restringe el objeto material del delito. Todo esto creo que es muy importante. Vale, muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención? Bueno, en ese caso a mí me gustaría hacer otra pregunta a José María. Y es lo siguiente, a ver cómo lo ves. Frecuentemente, entre los juristas sobre todo, y he de reconocer que a mí mismo me ocurre, también incurro, no sé si bien o mal, en lo siguiente. Es en lo que se refiere al Big Data. Claro, has estado hablando de la pseudonimización, son conceptos muy importantes. Claro, desde el momento en que llega el concepto de Big Data, es decir, la posibilidad de utilizar datos de manera masiva y a través, claro está, de procedimientos o sea, y sistemas de inteligencia artificial, pues se dice que, claro, que la reidentificación o reidentificación de datos que han sido anonimizados, no me quedo con lo de pseudo-anonimizados, porque la ley es aplicable, la ley protege los datos pseudo-anonimizados, pero que han sido anonimizados, el riesgo de que puedan ser reidentificados o si han sido anónimos desde su origen, que pueda no reidentificarse, sino identificarse. Entonces, se dice que, claro, que con todos estos sistemas que manejan muchísimos datos de muchísimas personas, que a veces ni se sabe cuántas personas son, ni se sabe qué tipo de datos son, pero todo esto, claro, con estos procedimientos tecnológicos tan desarrollados y que obviamente se van a ir desarrollando y perfeccionando cada vez más, pues parece que esto de la reidentificación es posible. Entonces, mi pregunta es decir, que nos digan eso, que sea por encima. ¿En dónde radica, verdad, la capacidad de esta herramienta de que sea con más facilidad, sea posible con más facilidad ir agrupando esos datos, que no se sabe muy bien de quiénes son, ¿verdad? Que permitan decir, bueno, todo esto pertenece a una misma persona y además esa misma persona es fulanito de tal o menganita de cual. Como ves, es un aspecto técnico, pero que para nosotros los juristas tiene una repercusión muy importante para ver, claro está, por un lado, ver hasta qué punto se puede decir que podemos seguir hablando de datos anonimizados. Segundo, la vulnerabilidad que pueden presentar estos datos, aunque hayan sido anonimizados, puesto que la reidentificación pues parece que es más, al menos relativamente más fácil que con los procedimientos anteriores que hacía. En fin, me gustaría que si pudieras hacernos alguna consideración a este respecto que nos ayudara a los prófanos a comprender mejor en qué ámbito nos estamos moviendo y qué relevancia le podemos dar pues a la hora de hacer las valoraciones jurídicas que correspondan. Bueno, espero que me escuchéis. Es que estoy simultáneamente en dos teleconferencias, no sé si se ha quedado con el micrófono en el otro sistema, entonces por eso... Vale, no te equivoques, aquí estamos en la de derecho. Lo sé. Entonces, la parte de reidentificación para nosotros es también muy importante, porque cuando tenemos que hacer lo que se denominan metaestudios, que es, por ejemplo, hay un estudio científico que tiene 10 pacientes, otro estudio que tiene 8 pacientes, otro estudio que tiene 25 pacientes, si los datos están anonimizados o pseudonimizados, ¿cómo sabemos si en algún momento no se ha repetido ese mismo paciente en distintos estudios? Que a nosotros a nivel científico nos es relevante que no se repitan, precisamente porque si no entonces hay un sesgo en lo que es la información que se representa y puede indicar que a lo mejor hay más incidencia de un determinado tipo de cáncer en la población que se está intentando estudiar con ese metaestudio. Trasladándolo al ámbito que tú indicas, ahí ya depende muchísimo de cómo se ha hecho la pseudonimización, porque si la pseudonimización no se ha hecho bien, podría ocurrir de que, aunque sean seudónimos, tú sepas de que esta entrada en esta base de datos y esta entrada en esta base de datos están hablando de la misma persona, es porque están utilizando el mismo seudónimo. Pero si está bien hecha, los seudónimos deberían ser totalmente diferentes. Y entonces debería ser, digamos que poner un nivel más de complejidad a la hora de desanonimizar.
por desgracia, como tú también has mencionado, hay técnicas para intentar desanonimizar la información, ya sea utilizando lo típico de culpable por asociación, por pistas de otros datos accesorios que hay ahí en medio, guardados a los que sí tienes acceso y que, a ver, ¿cómo lo diría? Imagínate que hay 18 fotos de un coche amarillo que tiene una bolladura. En ninguna de ellas se ve la fotografía se ve lo que es la matrícula, ya sea porque no aparece en la foto, ya sea porque se ha difuminado la matrícula o lo que sea, salvo en una. Y en esa que se ve la matrícula, pues ya sabes que ese vehículo tiene esa matrícula. Y en otra fotografía que sí que estaba difuminada la matrícula, bueno, en esa y en otra se ve, por ejemplo, la determinada persona. Entonces, por culpable por asociación, tú puedes más o menos saber que hay esa relación entre lo que es ese coche con esa matrícula y esa persona. Entonces, en muchos ámbitos ocurre que a priori no somos capaces de prever que existen esas asociaciones ocultas en la información. Y no sé, digamos que lo que a día de hoy es seguro, a nivel de, con estas técnicas nosotros podemos asegurar que no es posible asociarlo, no te garantiza de que dentro de un mes o un año alguien se haya dado cuenta de determinados detalles y de ahí lo pueda sacar. Pueda desanonimizar, pueda hacer una vulneración de lo que es eso que se pretendía que fuera, digamos, anónimo, sea privado, sea desconocido. Entonces, la seguridad perfecta no existe. Muchas veces lo que se puede perseguir es más poner suficientes trabas como para que no valga la pena realizar el esfuerzo. Por ejemplo, en el encriptado de datos, la desencriptación de datos no hay una seguridad perfecta. La única seguridad perfecta de que algo no se puede leer es borrándolo para siempre. Y aún así hay medios físicos para intentar recuperar datos de medios borrados. Y en lo que son datos anonimizados, pues tendría que ser anonimización pura real, no pseudonimización, para poder asegurar que no existe tantas posibilidades de hacer una vuelta hacia atrás, porque si se produce, por ejemplo, una vulneración de la base de datos donde se guarda la correspondencia entre seudónimo y dato real, entonces ya con esa brecha de seguridad el trabajo es mucho más sencillo, porque al final el seudónimo se mantiene para poder mantener una coherencia en la información guardada, no para y la relación con otras entradas en el caso de un uso concreto. Pero si se vulnera ahí, sí que estás vendido. No sé si con esto te he respondido a tus dudas o... Bueno, es exactamente eso, eso, las dudas, como has dicho, que eso nos suscita a los programadores, por lo menos a mí, ¿verdad? Todo esto nuevo del Big Data, porque todos hablamos del Big Data, pero no sé, digo los profanos, no sé si captamos bien lo que significa todo eso, ¿no? Toda esa posibilidad de manejo, pues hasta dónde nos puede llevar, porque claro, si realmente es así, y como tú has apuntado, pues yo creo que merecería alguna reflexión de carácter legal, ¿verdad? De dar no sé, de establecer ahí alguna cláusula particular en relación con todos estos procesos que pueden afectar a la pseudonimización o incluso también a la anonimización y a lo mejor, pues, como decía, hacer algún ajuste legal, que yo ahora no pienso, habría que darle alguna vuelta. Pero claro, sí que yo creo que estamos en algo distinto a lo que hemos estado durante estos años atrás en relación con los datos. Claro, me acabo de acordar justo de un detalle que puede ser interesante, que es durante mucho tiempo, mediante técnicas de aprendizaje automático, machine learning, etcétera, se ha ido mejorando lo que es la posibilidad de reconocer a una persona mediante lo que es una fotografía, ya sea por lo que son los rasgos de lo que son la distribución de las coordenadas de lo que son distancia entre ojos, la nariz, etcétera, para poder
rápidamente decir, es esta persona la que ha entrado por aquí, aunque no se le vea la cara por completamente. Con lo que es la pandemia, se utilizan mucho las mascarillas. Pues bien, ahora están surgiendo técnicas y conjuntos de datos de entrenamiento enfocados a no tener tanta dependencia, y eso hace que algo que antes tú pensabas, es que va con la cara, con la boca cubierta, no se le puede reconocer. Ahora puede que sí. Entonces, ahí, por eso mencionaba antes que lo que hoy es considerado seguro puede que no sea considerado seguro mañana. Pero no por eso, porque ya haya dejado de ser seguro, se puede decir es que no debe ser penado. Todo lo contrario, obviamente. Si existe esa escalada es porque porque es al final una evolución entre las medidas de seguridad y las contramedidas para intentar averiguar lo que en teoría no deberías poder acceder. Ya. Muy bien. Pues muchas gracias, José María. Yo ya, ves, este tipo de reflexiones son las que, digamos, confirman la importancia que tiene para nosotros vuestra presencia y participación en el proyecto, porque esos aspectos más finos, más sutiles, pues a nosotros se nos escapan con facilidad. Y como tú mismo ves, y yo también he estado señalando, pues pueden tener una relevancia jurídica realmente importante. Y eso hay que ir afinando también, no solo desde la tecnología, sino también desde el derecho, ¿verdad? Pues si es necesario, como decía antes, bueno, es cuestión de pensarlo, no es que esté totalmente convencido, pero bueno, pues es lo que a lo mejor hay que introducir algunos matices legales en relación con todas estas nuevas características que presenta el tratamiento de datos, que hace unos pocos años pues ni podíamos soñar con ello. Bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención que se quiera hacer? Sí, yo le quería plantear una cuestión a José María, al hilo de lo que ha planteado, profesor Romeo. Sí, ¿Se me escucha? sí, perfectamente. Vale. La idea justamente iría un poco en sentido contrario. Te quería preguntar, José María, pues que ahora directamente en muchos países se utiliza la inteligencia artificial pues, en ámbitos para determinar la peligrosidad criminal de sujetos, pues con base en un perfil criminal, en bases de datos muy alimentadas, sobre todo en países de corte anglosajón, ¿no? Y entonces, claro, tú, toda esta operatoria que nos has explicado, la verdad es que excede con mucho, porque claro, yo las grandes categorías que manejaba eran más de anonimización, pseudoanonimización, es decir, los grandes bloques, pero claro, tú ya las has segmentado mucho. El problema que suele ocurrir cuando se manejan estas herramientas es que tú te enfrentas a un sujeto concreto y la herramienta te da un score de peligrosidad criminal de ese sujeto. Pero claro, lo que suele intentar hacer una defensa es tratar de impugnar la validez de la herramienta, afirmar que tiene sesgos, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué capacidad tenemos, con base en las técnicas que se utilizan en este sentido y que tú conoces bien, de hacer un análisis un poco retrospectivo de si la herramienta está generando ese tipo de sesgos? Por ejemplo, se habla mucho en Estados Unidos de un sesgo racial, o es decir, ¿tenemos capacidad de retrotraernos efectivamente a los datos de origen y sobre todo a esos perfiles de peligrosidad que se han creado con base en esos datos? ¿O eso, una vez se empieza a alimentar la herramienta, adquiere autonomía y no somos tan capaces ya de hacer estudios retrospectivos? Es decir, estamos simplemente al score de la herramienta y nos tenemos que fiar en que ha sido correctamente alimentada. Ese es el punto clave, la alimentación de lo que son todos estos algoritmos. Porque algo que siempre nos hemos encontrado es que un sistema de Machine Learning puede funcionar al mismo tiempo muy bien, con una efectividad brutal, y totalmente mal, solo con la forma en la que se ha entrenado dicha herramienta, o se ha entrenado con las anotaciones de los datos. Porque al final tú estás diciendo, este es el perfil. Si te has equivocado en alguna anotación o por temas semánticos, se ha anotado de una manera diferente a un conjunto de registros, ya el entrenamiento completo se ha desplazado. Ya no es, por decirlo así, el objetivo que tú querías. Al final,
algo que siempre se ve en todas estas técnicas de Machine Learning es que los resultados son un reflejo de nuestra sociedad. Porque técnicas de Machine Learning se han intentado utilizar, por ejemplo, a la hora de seleccionar perfiles para puestos de trabajo, y si lo alimentabas con lo que son los perfiles de las personas previamente contratadas, pues estabas perdurando, por ejemplo, el sesgo de programador blanco de 30 y tantos que se autopromociona mucho. En vez de contratar, pues, a una programadora de color que suele ser más comedida a la hora de mencionar porque solo mencionan lo suyo con lo que tiene seguridad, pero no se hace bombo y platillo, por decirlo así. Entonces, el principal problema con todos estos sistemas es que funcionan muy bien en el subconjunto de datos en el que se entrena, pero cuando se trata de generalizar no funcionan tan bien. Yo diría que son una herramienta más de ayuda, pero no los utilizaría de forma ciega, ni mucho menos. Que es como que a día de hoy hay herramientas de ese estilo que se utilizan de forma ciega en muchos bancos para ahorrarse ellos mismos riesgos. Por ejemplo, es que la herramienta del sistema nos está diciendo que no te podemos conceder el crédito. La razón, ni ellos mismos saben por qué no les pueden conceder el crédito. Solo les dice la herramienta que tiene un score de 1,2 y tendría que llegar a 5, por ejemplo, y en lo que es el número al que tiene que llegarse es una decisión arbitraria de lo que es el director de la oficina, por ejemplo. Y ni siquiera el director de la oficina está comprendiendo por qué está tomando la decisión. Entonces, al final, nosotros estamos inculcando en tanto en los datasets que estamos usando de entrenamiento como en la forma de entrenar los sistemas, estamos inculcando nuestros propios sesgos. Entonces, pues algo que buscamos mucho es, en el ámbito nuestro de ciencias de la vida, es intentar tanto generar conjuntos de datos sintéticos equilibrados, lo cual es muy difícil, como conjuntos de datos curados, anonimizados, no sesgados. Porque ahí está sesgo de género, sesgo de origen, muchísimos sesgos, vamos, que a lo mejor ni consideras que existen. Muchas gracias por la respuesta, José María. Me vale mucho para la crítica a estos sistemas. Está claro que desde el punto de vista jurídico esto tiene mucho impacto. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tiene mucho interés y todas estas aclaraciones que nos has hecho hoy, en fin, y las otras intervenciones en las reuniones de grupo que hemos tenido nos han venido muy bien y seguro que vuestro capítulo para el libro, para la monografía, pues será también muy clarificador, justo con este tipo de reflexiones que, bueno, pues a ti y a tus compañeros os parecerán de lo más obvio, pero en nuestro caso hay que conocerlas, porque muchas veces se desconocen, o hay que recordar y sobre todo hacernos ver la relevancia que pueden llegar a tener. Muchas gracias otra vez. ¿Hay alguna otra intervención? Mire la hora. Bueno, pues si no hay ninguna otra, nadie más que quiera intervenir, como también hemos terminado antes las ponencias porque nos han fallado 2, pues yo creo que lo que vamos a hacer es interrumpir ya la sesión de hoy, darla por concluida más que por interrumpida, y mañana pues se reincorporará Esteban por la mañana y a ver Aichi, ver si tiene posibilidades de incorporarse o bien esta tarde o bien mañana. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta tarde continuaremos a las 4 de la tarde. Y ya sabéis que luego mañana es la última sesión. En conjunto hemos procurado que sean sesiones cortas porque el online, como sabemos todos ya por propia experiencia, pues puede ser pesados, ¿no? De tanto tiempo de estar ahí, ¿verdad? Pues atentos a una imagen o a un sonido que al fin y al cabo pues no es lo mismo que si estamos presencialmente, que permite pues es una mayor relación y interactividad entre los participantes y asistentes. Muchísimas gracias de nuevo a todos, a los ponentes en particular. Y bueno, pues continuamos esta tarde. Que vaya a todos, os vaya muy bien.